hasta el punto de dar su vida por ella. Y con esto decidió, un buen día, y sin dar parte a persona alguna, Don Quijote vistió su media armadura y se puso su hechizo yelmo. Se armó de todas sus armas, trepó sobre Rocinante, se encomendó a su dama Dulcinea del Toboso y por la puerta falsa de su corral salió al campo muy de madrugada sintiendo grandísimo contento. Dichosa edad de Rocinante, dichosa edad y siglo dichoso cuando salgan a la luz y sean apreciadas las famosas hazañas mías. Don Quijote caminó casi todo un día por las llanuras de la Mancha, sin encontrar ningún mal que prevenir, ningún fascineroso que castigar y ninguna dama que salvar de algún mal trance. Y cuando ya se hacía de noche, cayó en cuenta de un gravísimo impedimento. Sus armas no habían sido bendecidas y lo que era peor, él mismo no había sido armado caballero. En esa angustia estaba nuestro hidalgo cuando divisó una simple y vulgar posada de esas que hay en todos los caminos de España. Don Quijote quiso verla como un gran castillo, con sus 4 torres, su puente levadizo, su foso y hasta su noble castellano dentro. Llegó entonces a la puerta de la posada y el posadero, al ver su extraña figura, salió a su encuentro. Don Quijote lo tomó por señor del castillo y desmontó y se puso de rodillas delante del sorprendidísimo posadero, diciendo: No me pondré de pie hasta que vuestra merced no me haya concedido la gracia de armarme caballero. Por suerte, el asombrado posadero sabía algo de caballeros andantes y se pudo dar cuenta de qué pie cojeaba nuestro hidalgo. Y para prevenir males mayores, accedió a armarlo caballero a la madrugada siguiente, ya que Don Quijote debía pasar la noche rezando junto a sus armas. Y efectivamente, despuntando el día, junto a la pila del patio de la posada, el posadero mandó a Don Quijote a arrodillarse en una vieja espada que tenía por ahí credo y teopadre, y haciendo como que leía en latín de un libro grande que usaba para echar las cuentas. Luego, con la vieja espada, el posadero le dio un gentil espaldarazo a Don Quijote. Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé la victoria en sus lides. Así sea. Y entonces, ya armado caballero, y habiendo tomado desayuno, Don Quijote montó sobre Rocinante. Vaya usted con Dios, caballero. Y quede usted con él, noble y caritativo señor. Esta salida de Don Quijote no habría de durarle mucho, porque se le vino a la memoria otra grave necesidad que había olvidado. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar ya. Estuvimos escuchando ahorita una pequeña parte, una pequeña relatoría, una pequeña reseña de lo que es este gran y extenso libro de Don Quijote de la Mancha. ¿Y por qué de repente retomamos audiolibros? Pero lo retomamos para ver cómo están narrados, el tipo de lectura que se está dando, cómo va la métrica de todas las fórmulas de utilizar el conjunto literario para hacer una buena novela literaria y cómo se siguen estas partes de sincronización, ¿no? Para que sea una buena lectura, entendible, que le agrade al lector. Entonces, pues bueno, eso es una forma de captar la atención y pues ahora sí que te da una gran experiencia y grata experiencia este tipo de lecturas. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de empezar a leer este libro o quiere tener la oportunidad de leer ese y otros libros que son los que pues a veces retomamos académicamente, pues sería bueno hacerlo. Entonces, vamos a iniciar ya bien la sesión del día de hoy. Como les mencioné, sabía que pues no iban a estar muchos conectados porque pues ahorita son días
religiosos, pero aún así pues tenemos que cumplir con esta parte de nuestra preparación, de su preparación de ustedes para el nivel medio superior. Entonces vamos a ver las presentaciones que tenemos aquí. Estos temas ya habíamos visto un poco de forma específica, pero no los habíamos visto tan global. Entonces ahorita vamos a ver otra vez el uso de los conectores, la importancia de recordar esta parte en la lectura. Hay que recordar que los conectores son las conjunciones que utilizamos para unir o enlazar correctamente oraciones dentro de un texto, para que no se hagan repetitivas o redundantes, tediosas o aburridas. Entonces, hay que recordar que hay distintos tipos de conectores, los podemos utilizar para todo tipo de textos, ya sea textos informativos, textos literarios, ya sea para una novela simple, simplificada, etcétera, pues hay que tener en cuenta el uso de este tipo de conectores. Y vamos a ver el manejo de los conectores. Entonces, vamos a ver que pues el objetivo es realmente recordar y esquematizar el tipo de o los tipos de conectores que tenemos a nuestra disposición y conocemos. Ya son, los conectores son las conjunciones, coordinantes y subordinantes que puede haber en un texto o etcétera, puede haber más. Y analizar la información que presentan las oraciones para establecer la relación de ideas que contienen y luego identificar el conector que puede dar cuenta de dicha relación. O sea, qué conectores son correctamente utilizables dependiendo al énfasis que le queremos dar al texto que estamos desarrollando. Vamos a ver aquí en este pequeño esquema que tenemos estos tipos de conectores, que son conjunciones, y ya los habíamos visto en sesiones pasadas, hace como 3 sesiones pasadas, pues habíamos visto las conjunciones, que hay coordinantes y subordinantes. En la parte también de las preposiciones, adverbios y pronombres relativos, ¿ok? Entonces vamos a ver acá este tipo de conjunciones a grandes rasgos. Las conjunciones constituyen enlaces de enunciados que pueden ejercitar tanto relaciones de coordinación como de subordinación. Entonces tenemos conjunciones copulativas, como ya las habíamos visto, disyuntivas, explicativas, adversativas, que parte de una forma excluyente y restrictiva. Tenemos las causales, las consecutivas, las condicionales, las consensivas, las finales, temporales y comparativas. Pero vamos a ver más acerca de esto. Bueno, tenemos aquí que la copulativa, las conjunciones copulativas unen dos o más elementos para indicar un orden, es decir, sirven para enumerar, sumar, etcétera. Por ejemplo, tenemos y, ni, que o con, que son las preposiciones que utilizamos aquí para las conjunciones copulativas. Tenemos un ejemplo. Participa en teatro y danza. Ni de día ni de noche. Son dos enunciados, dos oraciones totalmente diferentes, pero están usando las conjunciones copulativas que es y y ni. Participa en teatro y danza, y otra, en otro contexto dice ni de día ni de noche. Ni de día ni de noche hago tarea, probablemente podría decirse ahí, ¿no? Entonces vamos a ejercitar en esta parte de oraciones. Alguien que me diga cómo podría quedar esta primera oración que dice el perro ladra, mi gato maulla. ¿Alguien de los que están presentes? ¿Qué conjunción podría llevar ahí? De las copulativas. Si están poniendo atención, jóvenes, si me oyen, ¿cuál podríamos utilizar aquí en la primera oración? El perro ladra y mi gato maulla. Exacto. El perro ladra y mi gato maulla. Entonces sería una conjunción copulativa que da un orden de dos órdenes, ¿no? El perro ladra y mi gato maulla. Ahí estás haciendo la distinción de que cada quien hace su cada cual, podría decirse.
Vamos ahora a ver la segunda oración. Dice, mi amigo canta, imita a Michael Jackson. ¿Cuál quedaría ahí? ¿Sí? Mi amigo canta e imita a Michael Jackson. Exactamente. Quedaría con un orden correcto para que no se escuche mal, porque ya tenemos imita, no podría ir i. Entonces tendría que ir Mi amigo canta e imita a Michael Jackson. Entonces, en la tercera, ¿cómo quedaría? No quiero estudiar, tampoco ir al colegio. Ni. No quiero. Quedaría ni. Ahí las tenemos. No quiero estudiar ni tampoco ir al colegio, exacto. Entonces, así debemos de utilizar las conjunciones, saberlas cómo utilizar para que quede bien en un texto y se escuche bien. Y ahí están las tres que utilizamos, y, y ni. Bueno, vamos a continuar. Tenemos la parte de las conjunciones disyuntivas y señalan una opción entre dos o más posibilidades, ¿ok? Por eso son disyuntivas. Señalan una opción entre dos o más posibilidades. Tenemos o, u, o bien, ya sea. Esas son las que podemos utilizar. Y ahí tenemos un ejemplo. Es cuestión de vida o muerte. Es una oración. Tenemos otra. Solo cocinaré o bien llevaré la loza. ¿Ok? Entonces, estas son las formas disyuntivas. Estas son las que pudimos utilizar para la forma disyuntiva. Entonces, en estas señalan una opción entre dos o más posibilidades. ¿Ok? Por eso son disyuntivas. Tenemos las explicativas. Una de las proposiciones o elementos dentro de un enunciado va a aclarar lo dicho por el otro. Por eso son explicativas. Y tenemos que podemos utilizar o sea, es decir, a saber, esto es, vale decir. Tenemos un ejemplo. La fantasía, o sea, la actividad de la mente que produce imágenes, está más desarrollada en los niños. Entonces, esta es la forma de utilizarla en una forma explicativa. Aquí utilizamos conjunciones explicativas cuando es un texto más referido probablemente a una investigación científica, a explicar un tema, ¿no? Ahí nos dice bien la oración que tenemos de ejemplo. Vamos a continuar. Bueno, tenemos otras partes. Tenemos la adversativa. Vamos a recordar que las conjunciones adversativas unen proposiciones que expresan juicios incompatibles, opuestos o contradictorios. Vamos a ver qué tenemos en esta parte tenemos, en las adversativas tenemos la parte restrictiva. Las partes restrictivas serían en esta enunciado, ¿cuál quedaría? Pues quedarían así. En las conjunciones adversativas restrictivas, es otra parte que también compone a esta, son una de las proposiciones unidas por la conjunción que restringe, contradice u objeta lo dicho por otra. Tenemos que podemos utilizar pero o más. Ahorita vamos a ver cuáles más se pueden utilizar. Aquí tenemos un ejemplo. Intentó conquistarme, pero no era mi tipo. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, esta es adversativa restrictiva, ya que la estás uniendo esta conjunción por alguna parte que va a restringir algo ya dicho. ¿Ok? Entonces, ahí estás como ya la estás transformando a una parte nula, ¿no? Intentó conquistarme, pero no era mi tipo. Estás explicando y estás diciendo esa parte. Vamos ahora a la conjunción adversativa excluyente. En esta, una de las proposiciones son una de las proposiciones unidas por el nexo que se excluye. Y podemos utilizar las conjunciones sino, sino que, solo, que es el adverbio, salvo, excepto, etc. Entonces tenemos de ejemplo, no iré hoy, sino mañana. Y ahí estamos con la conjunción adversativa excluyente. Tenemos una parte de negación y la estamos reafirmando. Estamos reafirmando que vamos a hacer algo diferente a la otra parte. Pero ahora vamos a ver,
continuamos. Ahora vamos a ver la parte de las causales. Introducen en el enunciado subordinado la causa de lo dicho en la oración principal. Y podemos utilizar, aquí en esta parte nos menciona, a ver si la alcanzan a ver bien, tenemos por qué, pues, ya que, puesto que, en vista de qué, a causa de qué, por, que es la preposición, y cómo, el adverbio. Entonces, estas son las conjunciones que podemos utilizar en la parte de las causales. Y tenemos un ejemplo. Saldremos el próximo fin de semana porque nos hace falta distracción. ¿Ok? Eso aplica para cuando no había coronavirus o no haya coronavirus. Ahorita estamos en contingencia, ¿no? Y volví a reafirmar una causal. Entonces vamos ahora con las consecutivas. Dicen, introducen la proposición subordinada que expresa la consecuencia de lo dicho en la oración principal. O sea que es una consecutiva. Va a continuar, una forma de continuar tu texto, de continuar lo que ya estás diciendo o reafirmarlo. Tenemos así pues, luego, con qué, por consiguiente, por lo que, por lo tanto, por esto, así que, de ahí que, de modo que, y tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos, no me gusta la música, así que me voy. Ahí probablemente está hablando de que alguien estaba en un teatro y dijo que no le gusta la música, así que se va. Qué horror de persona, ¿no? ¿Quién no le gusta la música? Ahora vamos a ver las condicionales. Recordemos que en cada conjunción su parte de la que va a tratar lo dice, ¿no? Tenemos las condicionales, las causales de causa y efecto, tenemos las consecutivas que van a proseguir o continuar, y aquí estamos viendo las condicionales. Que las condicionales, ¿qué son? Recordemos que introducen la proposición subordinada que expresa la condición o requisito que debe cumplirse para que se realice la idea propuesta en la oración. Tenemos que podemos utilizar sí, a condición de que, con tal de que, siempre que, a menos que, a no ser que, en caso de que, siempre y cuando. Entonces es una condición, o sea que estás realizando una condición en tu oración o en tu texto. Por ejemplo, tenemos ahí, te contaré el secreto siempre y cuando no se lo digas a nadie, ¿no? Esa es una parte de las condicionales, que creas una condición para realizar o hacer algo. Y ahora tenemos las consensivas. Introducen la preposición subordinada que expresa una objeción o dificultad para el cumplimiento de lo dicho en la oración principal. Y en esta podemos utilizar aunque, si bien, por más que, siquiera, aun cuando, a pesar de que, mal que. Y tenemos el ejemplo, te aconsejaré aun cuando no me lo hayas pedido. Entonces estas son las consensivas. Hay que entender que cada quien tiene su cada cual, por eso se les determina de tal forma. Aquí en las consensivas, pues nos dice que expresas una objeción o dificultad y la reafirmas para el cumplimiento de lo dicho en la oración, en tu oración. Entonces así está estructurada, ¿no? Tenemos te aconsejaré aun cuando no me lo hayas pedido. Vamos a la siguiente. Tenemos en las conjunciones finales también, esta parte son las que debemos de ver el día de hoy. Y las conjunciones finales introducen las proposiciones subordinadas que expresan el objetivo propósito de lo expresado por el verbo y podemos utilizar. Estas son su finalidad es de finalizar algún texto, alguna narración o algún tema, ¿no? Un clímax. Tenemos que podemos utilizar para qué, con el fin de qué, a fin de qué, a fin, a qué, con el objetivo de qué o con el propósito de qué. Son para finalizar, por eso se llaman finales. Entonces, estas cuando vas a finalizar una oración en cada o cada texto, hay que utilizarlas. Tenemos dos ejemplos. Vengo a que me digas la verdad. Y tenemos otro. Te abrazaré para que rompamos el hielo. Bueno, estas son unas conjunciones más, más personales, pero están bien estructuradas. Ahora vamos a ver
la parte de las temporales. También tenemos conjunciones temporales y eso es lo que dan a entender. Tenemos que introducen proposiciones que denotan una circunstancia de tiempo. ¿Ok? Tenemos en tanto que, antes de que, después de que, luego de que, en cuanto, mientras tanto, a medida de que, hasta que y tan pronto como. Entonces tenemos un ejemplo sencillo. Saldremos en cuanto llegue el taxi. Entonces, esa es una temporalidad. Hay que entender que cada conjunción va definida por cada cual, ¿ok? Entonces, en esta parte son temporales y ahí están las que podemos utilizar. Vamos a ver las comparativas. Nos menciona que unen proposiciones subordinadas que establecen una comparación entre dos ideas. Por eso son comparativas. Y podemos utilizar los nexos o conjunciones, aunque, si bien, por más que, siquiera, aun cuando, a pesar de que, mal que. Tenemos dos ejemplos. Eres tal como lo imaginé. La segunda, te comportas igual que una niña. Entonces ahí tenemos pequeños ejemplos y para qué funciona cada conjunción y por qué se definen de tal manera, porque pues es exactamente a lo que van a ir añadidas y a lo que quieren dar a entender. Bueno, esta parte de la actividad nos la vamos a saltar. Si ustedes lo pueden hacer después, sería una buena, una buena práctica, pues crear un texto literario, ya sea en pareja o individual, considerando la estructura, situación inicial, quiebre, desarrollo y desenlace. Esas partes hay que recordarlas que también en cada texto, pues debe de llevar una situación inicial, o una introducción, un quiebre o clímax, el desarrollo de tu texto y el desenlace, cómo finalizas, ¿no? Y tener en cuenta qué conjunciones vas a utilizar en cada parte, porque también eso es importante para hacer crear un buen texto. Pueden utilizar un vocabulario contextual, 6 palabras o más, y utilizar conectores preestablecidos que ya los vimos, son los que hemos estado viendo. Aquí, por ejemplo, les da qué conectores pueden utilizar para crear su texto y pueden ir utilizando estos. ¿Por qué? Ya que, debido a qué, por eso, por lo tanto, en consecuencia, y en y, o ya, y etcétera, etcétera. De esa forma desglosada podemos ir utilizándolos, esos conectores, en un texto para que quede bien estructurado y de su forma a como quieren ustedes dar a entender el texto que van a escribir. Esta es una práctica que pueden ustedes realizar o siempre volver a ver esta presentación, jóvenes, ahí las tienen, y pues recordar o guardarla para que recuerden cómo podrían ustedes hacer un buen texto. Ok, aquí por ejemplo tenemos vocabulario que se puede utilizar en los textos que ustedes crean o creen de su misma mano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos vocabulario sencillo y tenemos más abstracto, más teórico, más refinado. Tenemos muchas palabras y es bueno que aquí nos lo manejen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, impío, que es falto de piedad religiosa o compasión. Tenemos plausible, que es digno de ser aplaudido o elogiado. Entonces tenemos muchas palabras que, si ustedes se dan cuenta, no las utilizamos comúnmente y es muy bueno que aquí nos digan cuáles son y qué significan o para qué se utilizan. Y son palabras que están incluidas en nuestro español, aunque sea castellano, también en el latino, también se deben de incluir. Cuando queremos hacer un texto más refinado y más, pues con más vocabulario refinado. Ahora vamos a ver esta presentación. Aquí hay más vocabulario en unas partes y es por eso que debemos de verla. Vamos a retomar lo que hemos estado viendo en estas partes. Entonces tenemos que ver aquí los conectores, sus definiciones y para qué. Esto no lo saltamos y aquí nos empezamos a introducir. Vamos a retomar y recordar ¿qué son los conectores? Pues los conectores son herramientas de la lengua que permiten conectar o unir de forma lógica las distintas partes de un texto. Es por eso que deben de ser utilizados correctamente de acuerdo
al texto. Tenemos un ejemplo. En las oraciones, llovió toda la noche, por eso la calle está mojada. Se utiliza el conector por eso. Indica lo que pasó en la primera oración. Llovió, tuvo como consecuencia los hechos de la segunda que menciona ahí, calle mojada. Y entonces vamos a ver aquí qué nos da con este ejemplo. Pues tenemos así, ¿no? Tenemos dos ideas. En cada oración, por lo regular, tenemos una idea, más de dos ideas o tres ideas. Y ahí tenemos el mismo ejemplo que ya nos dijo. Llovió toda la noche, por eso es que la calle está mojada. Tenemos una causa y un efecto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se unen estas ideas? Pues con un conector de consecuencia. En esta parte utilizamos uno de consecuencia o consecutivo, porque es que está dando una consecuencia a lo que está pasando. Llovió toda la noche, por eso la calle está mojada. Ya lo hemos estado viendo. Entonces, el uso adecuado de los conectores es fundamental para asegurar la cohesión y la coherencia. Recordemos que es cohesión y coherencia. Cohesión es unir equilibradamente, pues en esta parte, como estamos con los textos, pues los textos. Ya sabemos que cohesión también se utiliza para la física y la química, unir correctamente un elemento con otro. Y tenemos la coherencia. La coherencia sí va más añadida exactamente solo a esto, en lo literario, que es que tu texto que estés creando vaya lineal con las partes que estás dando y con las conjunciones que deben de ir. Entonces, que tu texto sea completamente comprensible. Vamos a recordar los tipos de conectores. Tenemos los de adición, que son los conectores de adición, son aquellos que permiten añadir información, según hablando sobre un tema o presentar elementos adicionales. Por ejemplo, tenemos y, además, etcétera. Son los de adición, que añades más. Además, más que podría decir también. Ahora vamos con los de causa. Recordamos que los de causa son los conectores causales que expresan la causa o razón de algo, de ser de algo. Tenemos por qué o dado que son los que se utilizan. Tenemos los de condición, ya los vimos también, condición o condicionantes, son conectores que presentan acciones o hechos de realización o no realización. Es necesaria para que se cumpla una acción o hecho, una actividad en específico, ¿no? Entonces tenemos aquí algunos pequeños que son sí, con la condición de que, etcétera. Tenemos los de oposición. Los conectores de oposición son tenemos que pueden ser también los adversativos, incluirse aquí, y introducen ideas opuestas, ¿ok? Que son contradictorias o incomprensibles. Sirven para formular una oposición, una restricción o una objeción. Y tenemos que pueden ser pero o sin embargo. Tenemos los de orden, los conectores de orden ya también los vimos. Son conectores de jerarquía o conectores cronológicos que pueden utilizarse para exponer de modo ordenado una serie de ideas o argumentos, ya sea simplemente estableciendo una secuencia o bien jerarquizando las ideas de acuerdo con su importancia. Y podemos utilizar en primer lugar, por una parte, sobre todo, y hay más. También tenemos los de referencia. Recordemos que los de referencia pueden utilizarse para introducir un tema o para situarse en él haciendo referencia o acciones, hechos que ya se han mencionado o que son conocidos por los interlocutores. Y tenemos un ejemplo, tenemos en lo que respecta a, en cuanto a, ya los vimos, solo es para recordarlos. Entonces tenemos los de resumen también. Los conectores de resumen son aquellos que se utilizan para cerrar o acabar un razonamiento, ya sea resumiendo los puntos principales o presentando una conclusión que se desprenda de lo dicho. Y podemos utilizar en resumen, en conclusión, etcétera. Estos más o menos los habíamos visto también, pero aquí ya nos está reafirmando. Tenemos también los de temporalidad, que son conectores temporales que permiten situar acciones o hechos en el tiempo exacto o bien respecto a otras acciones o hechos
que puedan desprenderle de lo mismo, de lo que el locutor habla. Y, por ejemplo, tenemos aquí unas diferentes. Tenemos en nuestros días, desde entonces, y hay más que ya las estuvimos viendo. Ahora vamos a ver esta parte importante. Tenemos, aquí nos muestra, por eso la puse esta presentación, una lista de conectores según su tipo. Y aquí vienen un desglose de todos los que, nada más que permítanme, no sé por qué se salta esto. Creo que sí, no hay problema. Bueno, continuamos. A ver. Uy, que se frizó. Déjenme regresar. Vamos aquí. Ahí está. Entonces vamos a ver la lista de conectores. Estas listas nos muestran los que podemos utilizar en las conjunciones, por ejemplo, en la de adición. Podemos utilizar, además, asimismo, del mismo modo, de la misma manera. Igualmente, no solo, sino también o también. Esos son los que podemos utilizar en las conjunciones de adición. Ahora vamos a ver los que podemos utilizar en las conjunciones de causa. A causa de, como, debido a, gracias a, por culpa de, por qué, puesto que, visto que o dado que, y ya que. Esas son las que podemos utilizar en las de causa. Acá tenemos las que podemos utilizar en las conjunciones de condición. Y son a menos que, con la condición de que, con tal de que, en caso de que, sí, siempre que, suponiendo que. Ahora vamos a ver las que podemos utilizar en las de consecuencia. Podemos utilizar a consecuencia de, así, de ahí, en consecuencia, entonces, por consiguiente, por esa razón, por eso o es por eso que, y por lo tanto. Tenemos las de finalidad, que son las que teníamos que retomar esta sesión, y pueden ser a fin de qué, con el fin de qué, con el objetivo de, con la intención de, con el objeto de tal manera que, o de tal modo que, para o para qué, ¿ok? Acá tenemos otras que, por ejemplo, podrían ser una de ilustración y podrían ser a saber, así, en efecto, en otras palabras, es decir, o sea, por ejemplo. Y tenemos acá de orden, que pueden ser ante todo, antes que nada, después, en primer, segundo, tercer, último lugar, finalmente, luego, para concluir, para empezar, para terminar, por otra parte o por otro lado, por último, por una parte o por un lado, primero, segundo, sobre todo, y así sucesivamente, o y además. Entonces estas son las que podemos utilizar en orden y realmente aquí prácticamente pues vienen todas las elementales, las que son. Tenemos las de oposición, recordemos que es lo opuesto, vas a dar una idea diferente a la que estás diciendo al principio. Y tenemos a pesar de, al contrario, aunque, de lo contrario o si no, en cambio, en comparación con o comparado con, mientras que, no obstante, pero o sin embargo, ¿ok? Y tenemos otras más. Tenemos las de referencia, hay que recordar que su cada cual, estas son las de referencia que te vas a dar prácticamente la definición de algo que ya habías dicho, lo vas a reafirmar. Entonces tenemos con respecto a o con respecto de, a propósito de, al respecto, como he dicho, como se mencionó anteriormente, con relación a o en lo relativo a, de esa manera, en cuanto a, en ese caso, en lo que respecta a, o según esto, según aquello, ¿no? Entonces, estas son las de referencia. Entonces, como les menciono, esto es bueno
tenerlo guardado, porque estas son las que se utilizan y se deben de utilizar en cada parte de su texto, en lo que van a dar a entender o hablar. Tenemos las de resumen. Las de resumen podrían ser como he mostrado, en conclusión, en definitiva, en pocas palabras, en resumen, en suma, para resumir. También podría ir o resumiendo, yo resumo que de esta parte, etcétera, etcétera. Entonces también ustedes las pueden ir redefiniendo de acuerdo al texto que están utilizando. Estas son muy utilizadas cuando están haciendo una tesis y ya van a concluir en la parte de su tesina, pues utilizamos las de resumen, las de conclusión, las de referencia, las de temporalidad también para que nuestro texto vaya diferente. Podemos utilizar las de a partir de ahí, actualmente, ahora que, al final, al principio, antes, apenas o tan pronto como, cuando, desde entonces, después. Entonces estas son las de temporalidad. Acá tenemos unas cuantas más del lado derecho y tenemos durante, en nuestros días, en otro tiempo, enseguida, entonces, hasta, hoy en día, luego, más tarde, mientras, mientras que, mientras tanto, y una vez que. Entonces, estas son las listado de conjunciones que pueden utilizar en cada parte de cada texto que ustedes vayan viendo. Ahí sí luego pueden ver este video, ahí lo ven en esta presentación, o si ya lo vieron, excelente. Entonces, como les menciono, jóvenes, estas listas guárdenlas con capturas de pantalla en su computadora, en un lugar donde no se les pierdan, para que tengan todo este listado de palabras que se utilizan, o sáquenlas en el resumen que les pedí. Estas son las importantes conjunciones que pueden utilizar para su texto. Estas son todas las conjunciones o conectores o nexos que pueden utilizar para ir enlazando su texto de acuerdo a lo que están refiriéndose o dando a entender en el texto que están creando. ¿Y por qué es importante tenerlas en cuenta? Pues porque cuando venga su examen de ingreso a la preparatoria, pues probablemente van a venir ciertas partes de esto, ¿no? Pues dime de cuál estamos hablando, qué tipo de conjunción se está utilizando aquí, de temporalidad o de resumen, de oposición o de orden o de condición o de consecuencia o de finalidad, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que volver a ver esta parte ya más mejor explicada. Estos conectores que se utilizan para esta parte. Pero, pues bueno, sigan practicando esta parte de la lectura y el lenguaje, el vocabulario, recuérdenlo, añádanlo a su resumen, lo esencial, pues para que no se les pase. Y pues bueno, jóvenes, pues ya por el día de hoy ya es todo. Recuerden que la tarea está asignada, se las asigne para dándoles chance el día lunes, porque como les menciono, no se conectaron muchos por lo mismo de pues estas fechas de festejo, pero pues tienen al día lunes para poderme realizar su resumen con lo esencial de esto de las conjunciones, ¿no? Y bueno, pues ya es todo por el día de hoy, jóvenes. Les agradezco mucho el estar presentes. No sé si hay alguna duda, quieran preguntar algo, reafirmar algo del mismo tema o de lo que sea. Si no hay ninguna duda, pues No, profe, gracias. Pues les agradezco el estar presentes. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Nada más déjenme pasar lista por último. Son los mismos 14 que estaban, para que quede ahí registrado en la grabación. Y pues bueno, jóvenes, les agradezco mucho el estar presentes. Nada más déjenme detener la presentación